el tema síndrome de maltrato infantil. Tenemos como expositora a la licenciada Caterine Bravo Cadillo. Ella es psicóloga y psicoterapeuta de nuestro instituto. Ella es miembro del comité multidisciplinario del módulo de atención al maltrato infantil y del adolescente en salud, MAMIS, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. También es especialista en la intervención en niños y adolescentes, Fundación Bayalo de Oaklander. Egresada de la maestría en Prevención e Intervención Psicológica en Niños y Adolescentes de la Universidad Femenina Sagrado Corazón y en formación de estudios de estrés postraumático con Bessel van der Kolk. Entonces, hoy día tenemos como expositora a la licenciada Caterine Bravo Cadillo en el tema antes mencionado. Licenciada Caterine Bravo, adelante, puede continuar. Buenas tardes. Gracias, doctor Mesa. Bueno, voy a compartir los PPTs. Si me confirman si se puede visualizar. Sí, licenciada, okay. Sí se visualiza. Sí, se puede ver. Listo, muchas gracias. Adelante. Entonces, muchas gracias, doctor Mesa, por el espacio para compartir este importante tema. Y justamente antes de comenzar a explicar de repente la sintomatología o la definición de repente algunos términos o conceptos que a veces suelen confundirse, es necesario también saber nuestra realidad en cuestión de las estadísticas, ¿no? Según el Ministerio de la Mujer, en los primeros meses de este año se han registrado 3.786 casos de violencia contra las niñas y adolescentes, con los cuales el 2.673 casos corresponden a mujeres menores de 18 años. Es decir, hasta el momento del año vamos un 70.6% que corresponde a menores de edad. También tenemos la estadística desde el programa Aurora, que a lo largo del 2023 se atendieron 61.000 casos, a diferencia del año pasado, en el cual también tocamos este tema, que fueron 50.260 casos de violencia. Tenemos un aumento de 11.000. ¿Sí? De estos 61.000 casos de menores, 22.000 fueron sobre violencia psicológica, donde el 49.5% esto ocurrió entre los 13 y 17 años de edad. Continuando con las estadísticas, tenemos que de esos 61.000 casos se han documentado 21.929 casos de lo que es violencia sexual. El año pasado, hace 2 años, en el 2022, hubieron 10.833 casos. Hay que tomar en cuenta en que estos han sido documentados. No se están tocando ni registrando los que no han sido oficialmente denunciados. Hay tenemos a Lima Metropolitana y Arequipa, que siguen siendo los departamentos con mayor índice de casos de atendidos, ¿no? Y también el 76.8% de ellos tienen una relación familiar con sus agresores. Ahora, tenemos en cuenta cuáles de repente las acciones de las personas víctimas de estas agresiones. El 45.3% de las mujeres entrevistadas recurrieron a personas cercanas. Entre estas tenemos principalmente la mamá. Luego, según estas entrevistas, fueron a una amiga o una vecina, continuando con una hermana,
o un padre también entre las principales que se han entrevistado, ¿no? Lamentablemente, muchas de estas denuncias o recurrieron a estas personas cercanas, también tenemos el asunto en que la madre o el padre no les cree, ¿no? Entonces, aparte de esta violenta situación, tenemos también otro maltrato que es la indiferencia, ¿no? De la familia o de estas personas que son normalmente quienes van a creer y a quienes nos van a dar seguridad, ¿no? Al respaldarnos y al creernos. Tenemos que el 45% de mujeres también que fueron víctimas de violencia no buscaron ayuda. Y entre estas razones tenemos que no era necesario. El 16,8% de estas personas que no buscaron ayuda era porque sentían vergüenza, o también un menor porcentaje no sabían a dónde ir o no conocían los servicios de ayuda. Eh, para comenzar con un tema tanto de los conceptos de violencia como abuso y maltrato, y es importante también estas definiciones para poder orientar a todos los pacientes o a todos también nuestra familia. Eh, el concepto de la violencia es el uso de la fuerza física que es injusto y capaz de ofender a otro individuo. La violencia es intencional. Y ahora, ¿por qué pongo como segundo punto que no es agresividad? Porque en sí la agresividad es una energía necesaria para la supervivencia, que no es necesariamente violencia. Por ejemplo, cuando el bebé toma el pezón de la madre para tomar y alimentarse, necesita un poco de agresividad, ¿no? O también cuando muerdo una manzana, también tengo esta agresividad en mí para poder alimentarme, ¿no? Entonces, la agresividad también, por ejemplo, es cuando un niño se cae en sus primeros pasos y surge un calor en su cuerpo para poder levantarse porque quiere acercarse a coger el siguiente juguete, ¿no? Entonces, esta agresividad es necesaria en el desarrollo de toda persona, pero no tiene como consecuencias dañar al otro con intención, ¿no? Entonces, esto es importante también de diferenciarlo de cuando hablamos de violencia, ¿no? Ahora, si lo relacionamos con violencia, la agresividad se utiliza para dañar al otro, ¿sí? Entonces, también podemos decir que la violencia puede tener o puede generarse de patrones biológicos, que es de repente algunas alteraciones en las hormonas o también psicológicos, como una predisposición o haber también tenido antecedentes de maltrato, el contexto histórico-cultural, como por ejemplo normalizar los castigos físicos o normalizar el que se pega a los niños, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que está bastante normalizado. Hay otros también términos que suelen confundirse en lo que es el maltrato, abuso y violencia, ¿no? El abuso es cuando una persona mayor de la víctima, ¿no? Hay una diferencia de edad. O también cuando ocupa un lugar importante como una función de autoridad, ¿no? Y trata de ejercer su poder sobre una persona que está bajo su responsabilidad o bajo su tutela, ¿no? Entonces, también podemos decir de una característica del abuso es que hay una dependencia totalmente con esta persona, ¿no? Dependo de mi alimentación, dependo de mi cuidado, dependo de mi seguridad. Y otra característica del abuso es que afecta el óptimo desarrollo integral del menor, transgrediendo también el mismo. También, por ejemplo, ¿no? Me impiden socializar porque bajé mi nota, de repente es mi primera nota y no es que haya bajado hasta salir jalada, sino de repente tuve una B, pero de acuerdo a las expectativas de mi familia, tengo que siempre sacar una D. Entonces me castigan y me dejan sin salir con mis amigos o sin ninguna fiesta de repente por 3 meses, ¿no? Entonces estoy abusando también y
transgrediendo también una etapa del desarrollo importante, ¿no? Y si esto añadimos que una etapa de desarrollo es la pubertad, entonces estamos afectando el desarrollo adecuado y esperado para esta edad, ¿no? En cuestión del maltrato, es más que todo lo que se observa, es una conducta ejercida por el adulto, ¿no? Que transgrede este buen trato, ¿no? Que atenta sobre su derecho de calidad de vida e integridad. Ahora, hay dos tipos de maltrato. El maltrato pasivo, que podremos decir que es la negligencia o es la indiferencia, cuando padre o madre hay una referencia para el padre o madre, el niño no ha cumplido algo que necesitaba realizarlo y la mamá puede ignorarlo por 3 días, ¿no? O puede quitarle el habla por 3 días. O el padre inclusive también, ¿no? Entonces la indiferencia también es un maltrato. O también tenemos el maltrato activo, que son los castigos físicos, ¿no? Directos. Y tenemos, por último, lo que es otro término, que es la violencia. Em, no solamente es, digamos que la utilización de la agresión para un niño sobre la diferencia de edad, sino estamos hablando de es cualquier tipo de agresividad con una intención de hacer daño a otro individuo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar en cuestiones generales, ¿no? Y lo escuchamos muchas veces y lamentablemente en las noticias. Ese robo fue violento, ¿no? No es que el ladrón haya sido mayor que el otro individuo, sino es que ha utilizado la agresión para poder realizar el hurto, ¿no? Entonces estamos hablando aquí también de violencia, ¿no? Entonces, al hablar de maltrato infantil, estamos hablando sobre los abusos y la desatención que son objeto para los menores de 18 años y donde incluye diferentes tipos de maltrato, ¿no? Tenemos el físico, el psicológico, el abuso sexual, la desatención, la negligencia y la explotación comercial, ¿no? La trata. Otro tipo que causen o puedan causar aún daño en la salud, el desarrollo y dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Aquí de repente lo que puede mucho y digamos que en las consecuencias del maltrato psicológico que podemos ver en la sintomatología a largo plazo es cuando vemos un trauma complejo, cuando estas personas o las figuras de apego que es esperado que tengan que cuidar a los niños son los causantes también del dolor, ¿no? Entonces, esto es un poco, es complejo en sí porque es tratar de poder acompañar el desarrollo de procesar, ¿no? Todo lo que los chicos tienen que asimilar, que quien se supone que tiene que cuidarlos, los daña. Entonces, ahí he extraído los principales modelos explicativos del maltrato. Tenemos también a lo que es la teoría del apego, que lo esperado es que cualquier llanto en los chicos, ¿no? Que ya sea por alimentos, que ya sea de repente por frío, o porque también el pequeñito se cayó, frente a cualquiera de estos llantos, lo esperado es que las figuras representativas que es papá y mamá, papá o mamá, sean los que vayan a responder a esta necesidad, llámese llanto por alimentos, por el que estoy sucio por el pañal, o porque me he caído, o porque simplemente quiero que me carguen, ¿no? Entonces, cuando el cuidador no ha recibido estos tipos de respuesta de sus propios cuidadores, entonces lo esperado es que lamentablemente se repita estos pocos cuidados que se ha tenido o la ausencia de estos cuidados que se ha tenido, ¿no? Donde ya deriva en un apego inseguro o un apego desorganizado si estamos con ejemplos de repente que frente al llanto no solamente me desatienden, sino que frente a mi necesidad
me pegan para que me caiga. Tenemos otro punto también como principal modelo, que es el aprendizaje social de Blake. Y lo que podemos, de repente, frente a alguna frustración que puede tener el niño, eh, yo aprendo que en la vivencia con mis padres, de repente si mi papá o mi mamá están discutiendo y de repente se cae un plato, hay más violencia por estos reclamos en que al esposo se le ha caído o a la abuela se le ha caído el plato, por decirlo así, y hay inclusive mucha exigencia y mucho maltrato y muchos insultos. Entonces, yo niño voy creciendo en que frente a mis errores o a mis equivocaciones, que como niño es un derecho más bien el equivocarse, entonces voy teniendo otra lectura de mí mismo con respecto a los errores, ¿no? Y voy creciendo con una baja autoestima, voy creciendo también con esta sobreexigencia de perfeccionismo y eso también me lleva a que tenga un perfil de repente susceptible para recibir algún daño o de repente me pueda enganchar con un agresor al cual me dice una característica positiva de mí, ¿no? Como yo no lo he escuchado normalmente en mi experiencia, entonces me pego a esta persona porque es mi necesidad de afecto. Y tenemos también la continuidad social de Waller, ¿no? De repente en que los padres ciertas normas que cada uno tiene en casa, les pueden decir a los niños, ¿no? Estos niños, a mis hijos, que de repente entre los dos se paran peleando y hasta se van a las manos. Pero de repente vivimos en un hogar multifamiliar y tengo yo también como mamá, estoy viviendo con mis hermanos, con mis hermanas, y constantemente discutimos, nos insultamos, hasta inclusive en algunos momentos cuando hay reuniones y estamos con alcohol, también terminamos nos pegando, ¿no? Pero cuando mis hijos se pelean entre ellos, yo me ofendo, ¿no? Y más bien comienzo a insultarlos y comienzo a exigirles que ellos no se peleen. Pero los niños van registrando, más allá de las palabras, lo que van observando, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay una continuidad social de Waller, ¿no? Que lo que yo veo es lo que aprendo. Por otro lado, también tenemos el abandono físico y negligencia como una explicación de tipo cognitiva que también que normalmente es cuando hay un tipo de retraso mental, pero también él nos da otros ejemplos como normalmente los padres con maltrato físico a los niños son más intolerantes o el perfil son más irritables. Entonces, intolerantes, falta de poca paciencia, mientras que los padres negligentes son más evitativos, son más pasivos, son más apáticos, ¿no? Con respecto a lo que vaya desarrollándose los niños, ¿no? Y por último también tenemos a Wolf que nos explica un poco la psicopatología parental, de repente al tener en las familias algún tipo de personas con esquizofrenia paranoide o con cualquier tipo de diagnóstico, ¿no? Otro modelo también que ayuda a poder visualizar el maltrato, pero no solamente como un tema de intervención, sino también como un tema de prevención, es el modelo de Belsky, que es el que tenemos al lado derecho, ¿no? Que incluye justamente este modelo es presentado en una connotación o en un contexto de violencia, ¿no? Entonces, para Belsky, toma en cuenta el microsistema, que es el individuo y la familia en un solo sistema, ¿no? Que es el microsistema. ¿Y por qué? Porque lo ideal es que en este microsistema, que es el individuo con su familia, el niño con su familia, reciba los buenos tratos, pero también este microsistema también es fuente de malos tratos, ¿no?
tenemos también que esto se puede relacionar con el exosistema donde está el trabajo y el colegio, ¿no? Entonces, si es una red de apoyo, entonces más bien ayuda e identifica estos malos tratos que hay en el microsistema. Pero si vemos, y vemos muchas veces, que la mamá más bien conversa con la maestra para que también sea severo con el niño, entonces vemos que la violencia no solamente está a nivel del microsistema, sino también del exosistema. Y si nos ponemos más negativos aún y nos vamos al macrosistema, si vamos a denunciar a una comisaría y si en esa comisaría por algún motivo no nos toman la denuncia, entonces vemos que la violencia se va extendiendo. Y por eso es que también vemos que este problema es un problema a nivel, digamos que público, ¿no? Es un tema bastante que es multisectorial, ¿no? Aquí tenemos de repente un poco más dividido estas áreas, ¿no? Que tanto como les decía que era desde el lado como el FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, tenemos que también una forma de ver el modelo ecológico, ¿no? Tenemos los puntos positivos de lo que puede traer la familia y la comunidad y a nivel institucional, pero también tenemos las deficiencias, que es en el otro extremo, en que también tendríamos que enfocarnos para poder trabajar. Justamente haciendo hincapié en este cuadro anterior, tenemos a lo que es los factores del niño, los factores de los padres y los cuidadores, y los factores relacionados a la familia y la comunidad. Eh, ¿Por qué la edad inferior de 4 años y la adolescencia? Porque también si es que vemos a un niño que ya está en una familia con mucho maltrato, es esperado también que veamos algún retraso en el lenguaje, ¿no? Ya sea porque si es que hay una mamá con retraso mental, los niños también es muy posible que tengan retraso mental, o también debido a una falta de estimulación en casa porque no hay alguien constante en que lo vea, o porque tienen muchísimas horas también solo, ¿no? Y también otro punto es que la edad de desarrollo de la adolescencia también es un tema muy eh, sensible para poder también caer en un factor como de riesgo para los chicos, porque si es que venimos de un hogar, si estas adolescentes vienen de un hogar muy autoritario, entonces van a tener un perfil bastante sumiso o van a tener un perfil lo opuesto, rebelde, para poder tener unas amistades de repente que los lleven a muchos riesgos o poder de repente buscar otros grupos que busquen o en estas redes, ¿no? Que puedan contactarse mediante redes con otras personas realmente adultas que van, digamos que como un año, van conversando con ellos para poder manipularlos y poder encontrarse, ¿no? Entonces, al tener una familia autoritaria, entonces no tengo tanta socialización, me va mal en el colegio, entonces cualquier persona que me vaya haciendo sentir segura con diferentes términos, expresiones o palabras, entonces me engancho por ahí y ya en su momento cuando me citen, pues ya sabemos que hay raptos o violencia, ¿no? Sexual. El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres también. Bueno, tenemos niños que son consecuencia de violencia sexual o también las expectativas de los padres, ¿no? Hay en muchos contextos que se quiera de repente primero un varón o una mujer, o que de repente por por el color de la piel, o porque también estaban justamente a punto de cumplir sus expectativas de viajes y justo salen embarazadas. Depende de cómo las vivencias de los padres hayan sido con sus propios padres,
entonces no voy a poder tener una empatía y no voy a poder estar sensible con mis propios niños, ¿no? Con mis propios hijos. El nacimiento prematuro, las anormalidades en el nacimiento, bajo peso al nacer, exposición a toxinas también en el útero, que es también como factores de riesgo. El temperamento también de los propios niños, dificultad o lentitud para responder. Si vemos un padre que no ha desarrollado sus recursos propios para poder regular sus emociones, entonces no vamos a poder contar para que puedan ellos regular a los chicos, ¿no? Entonces, normalmente entre 2 y 5 años se dan la mayor cantidad de castigos físicos. Y es porque justamente de 2 a 5 años son las rabietas de los chicos, ¿no? Es parte de todo el sistema nervioso que se está regulando, pero también es parte del desarrollo prefrontal, que es el desarrollo también que comienza el inicio, ¿no? De este desarrollo de habilidades, de criterio, del control de impulsos, control de frustraciones, ¿no? Entonces, justamente los berrinches son una oportunidad para ayudar a la madurez del niño, ¿no? Para desarrollar todas estas famosas competencias blandas que son las que piden ahorita en todos lados, ¿no? Y la agresividad infantil y los problemas de conducta en realidad son como consecuencias de, o ya sea una negligencia porque no estoy presente con los chicos, y esto lo podemos ver también de repente en hospitalización, cuánto una mamá puede contener a los chicos también, o cuánto de repente para en su celular, o tanto necesita, inclusive otra mamá va más bien a enseñarle a cómo ayudarla a regular a su hijo, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar la indiferencia o también podemos identificar eh, frente a cualquier, eh, de repente, castigo físico que también se ha podido dar, ¿no? Factores de riesgo de cuidadores, las dificultades, como les decía antes, de establecer vínculos afectivos cuando no lo he vivido anteriormente, los antecedentes de maltrato infantil en la infancia de los padres, de repente la falta de conocimientos o expectativas de los niños, ¿no? Si no conozco que mi niño tiene un retraso mental y yo tengo pocos recursos para poder acompañar, entonces voy a exigirle, voy a castigarlo porque de repente no me aprende en qué es el número 2, ¿no? Y no me pasa 2 lapiceros, no me pasa 2 colores, sino voy a insistirle constantemente y voy a llegar hasta el castigo físico porque yo también pierdo los papeles, ¿no? Pero si no hay una información sobre el desarrollo infantil o si no hay una información de un diagnóstico, entonces tampoco esto va a sumar a que pueda desarrollarse también el maltrato, ¿no? El consumo indebido de alcohol o drogas, la participación en actividades delictivas, también si tenemos a los papás o en la zona, las dificultades económicas, que es un fuerte estresor, factores de personalidad de los papás, control de impulsos, depresión o ansiedad, separación o divorcio también, y de acuerdo a las circunstancias de cómo han sido. Ya no, actualmente están recién elaborando para que pueda haber un diagnóstico, o mejor dicho, una término de que no es síndrome de alienación parental. Ahorita solamente estamos hablando de alienación parental. Todavía no está aceptado todavía el término síndrome, porque aún están regulando los criterios para que pueda reglamentarse ello, ¿no? Esas son las últimas investigaciones que están justamente en pleno proceso, ¿no? Alienación parental es cuando padre o madre comienza a de repente comenzar a hablar mal del otro papá, ¿no? A ponerlo en contra del otro papá, ¿no? Inclusive lo priva de ver al otro papá o mamá. Alto nivel de estrés general también en la familia, ¿no? Y lo que tenemos factores relacionados a la comunidad, las instituciones, la pérdida de apoyo en la familia extensa para criar al niño, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyo, discriminación contra la familia también,
políticas y programas insuficientes, las normas sociales y culturales, y las políticas sociales y económicas y sanitarias, ¿no? Estos son los principales tipos de maltrato infantil: físico, psicológico, sexual, negligencia, abandono, que son los que vemos acá en la institución. Eh, Tenemos el maltrato físico, que es una agresión intencional, que ya habíamos hablado, que son conductas de repente agresivas, ¿no? Con intención. Y las lesiones físicas son una de las formas más comunes de este maltrato infantil. El síndrome de la sacudida del bebé, tenemos a una de ellas, con un hematoma sudural, hemorragia retiniana y edema cerebral. Entre las manifestaciones clínicas podemos ver la irritabilidad, las alteraciones en los patrones de alimentación, la letargia y vómitos, y es importante el diagnóstico diferencial, como en lo de hidrocefalia, muerte súbita infantil, convulsiones, meningitis y trastornos metabólicos, ¿no? Es importante ver todo el cuadro. Las principales lesiones físicas, tenemos lo que es la esquimosis multicolor, evidencias de lesiones frecuentes previas, tipificadas mediante cicatrices antiguas, fracturas consolidadas en las radiografías, trauma en la zona perineal o genital, fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años, vísceras internas rotas sin antecedentes de trauma cerrado mayor, hematomas subdurales múltiples, especialmente en ausencia de fractura reciente del cráneo, hemorragia retiniana, lesiones raras como mordeduras, quemaduras de cigarrillo o marcas de cuerdas, quemaduras de segundo y tercer grado, bien demarcadas en sitios extraños. Las contusiones suelen ser más frecuentes también en esta presentación, ¿no? De maltrato. Y se debe también de sospechar cuando sean hematomas múltiples o aparezcan en niños menores de 1 año. A veces tienen forma de mano, son alargadas por contusión con cinturones o circulares por erosión con un cable. Tenemos aquí también la cronología de equimosis. Y también justamente para poder ver también o ayudarnos a poder hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Podemos también tener accidentes en que puede parecer realmente un maltrato físico, pero también tenemos que ponernos justamente de acuerdo y trabajar en equipo, ¿no? Tanto con el médico tratante, tanto con la asistente social, con la psicóloga del eje y también desde nuestra área, para poder ver cómo está, cómo perciben a cada una de las mamás, la versión también de la mamá, y juntamente también la historia, ¿no? Los antecedentes que han estado en nuestro instituto, ¿no? Si han sido continuos, si tienen todas las vacunas, si hay de repente en sus vacunas posteriores cómo hacer el seguimiento, ¿no? O continuamente hacer el seguimiento cuando tenga sus citas de control, ¿no? Esto es importante porque al final mami somos todos, ¿no? El estar simplemente trabajando en equipo. Lo que es el maltrato psicológico, lo habíamos dicho al inicio también como un ejemplo, es la indiferencia, ¿no? Ignorar al niño es lo que hace referencia al niño fantasma, ¿no? Sus emociones, ansiedades y miedos, necesidades afectivas son totalmente imperceptibles. Es decir, no solamente es quitarle el habla, sino también decirle el famoso término, los niños no lloran, ¿no? O el llorar es una debilidad, ¿no? O si es que desde algo tan sutil como, por ejemplo, si es que los adolescentes o un niño le exijo y él es el que se encarga porque de todo lo de la casa. Supongamos que yo, mamá o papá, papá alcohólico, la mamá en depresión y exige a la niña o al niño de 8 años que se encargue de limpiar toda la casa. Y si este niño de repente se queja o hace un gesto de queja, entonces ya le pongo la mano, ¿no? Entonces, esto también es ignorar
Uno es también el propio desarrollo del juego, porque este niño no tiene una capacidad ni tampoco un espacio de juego que es necesario. Lo otro también es el castigo físico que estoy dejando aquí, y el ignorar es sus propias necesidades, ¿no? Sus propias necesidades y su propia expresión de emociones, ¿no? Porque no tiene opción a quejarse, ¿no? Y esta queja también es válida, ¿no? En que necesita realmente un adulto que esté en su familia. Indicadores de repente de este maltrato, como habíamos comentado, ansiedad o rechazo en relaciones psicoafectivas, son tímidos o pasivos, asustadizos, comportamientos negativistas. Muchas ocasiones también son difíciles de contener el llanto, ¿no? Son estas largas rabietas que no cesan y que a veces de repente escuchamos en que van a llamar al serenazgo porque mi niño está llorando y no para de llorar y no sé cómo controlarlo, ¿no? Entonces ahí es como para poder o prender nuestra alarma, ¿no? Para estar atentos. De 2 a 6 años, retraso en el lenguaje, ya sea por falta de estimulación, también disminución de la capacidad de atención, inmadurez socioemocional, agresividad, pasividad en las relaciones sociales. Tenemos algunos indicadores de 6 a 16 años, problemas de aprendizaje, la autoescritura. Y esto porque también el niño está en alerta, ¿no? Y cuando uno está en alerta, normalmente digamos que no está el cerebro que la parte prefrontal donde también nos tendríamos que ayudar a concentrarnos, la resolución de problemas, el poder enfocarnos, no está en ese momento activa. Lo que está activa es nuestra sensación de alerta. Entonces no vamos a poder concentrarnos y nuestra atención no va a ser la adecuada, ¿no? Normalmente esto lo vemos en bajo rendimiento escolar en lo que es matemáticas. Y otros indicadores por lo que es maltrato por negligencia o abandono. Tenemos no vigilar a los niños, no protegerlos también de daños en la medida de lo posible. El 50% de nuestras interconsultas en piso es lo que es el maltrato por negligencia, ¿no? Tenemos también en diferentes circunstancias, ¿no? Tenemos también como parte de otro tipo de maltrato el abuso sexual. Es cualquier actividad sexual que involucra a un niño, el cual es incapaz de dar su consentimiento. Normalmente el 25%, lamentablemente, de los casos es el padre. Aproximadamente 5 al 10% de los niños sufren abuso sexual, adquieren una ETS. Las víctimas del abuso sexual pueden presentarse con una gran variedad de sintomatología médica. Tenemos como indicadores lesiones en el área genital o anal de aparición súbita o tardía, enfermedades de transmisión sexual, exceso de curiosidad sexual también o alguna forma de masturbación continua, ya sea en el hogar, ya sea en el colegio, aparición reciente de pesadillas, fobias, aislamiento social o súbito descenso en el rendimiento escolar, aislamiento, dolor en la defecación, leucorrea, hemorragia transvaginal, cambios en el comportamiento, irritabilidad, la habilidad emocional, cambios en el apetito, en el sueño, enuresis también. Hay varios indicadores del abuso sexual. Estos son los principales, pero hay muchos y depende de cada caso. Hay una pobre autoimagen, sentimiento de tristeza u otros síntomas de depresión, comportamiento autodestructivo, autolesiones, pensamientos suicidas, intentos de suicidio, visiones de experiencias ya vividas y pesadillas, ¿no? Que son parte del estrés postraumático, presencia de dolores frecuentes y causa aparente, represiones conductuales, regresiones, problemas alimenticios, eh, miedo de establecer relaciones nuevas o de comenzar actividades nuevas, pasividad en sus reacciones, comportamiento retraído, relaciones hostiles y distantes, conductas agresivas, conductas hipervigilantes. Ronald Sumit nos comenta sobre el
síndrome de acomodamiento también, del abuso infantil que conlleva al menor que sufra una serie de síntomas, como abandonarse a sí mismo, además de sentir vergüenza y culpa, autolesiones y conductas autodestructivas o promiscuidad. Esta culpa es también importante mencionarlo porque hay poca información, sobre todo también en el área de legal, ¿no? En que tal vez el abogado del agresor es quien trata de cogerse de esta falta de información, en que por qué no se defendió a la víctima, ¿no? Y es porque en esa situación está en una respuesta de parálisis, ¿no? Está en una situación de supervivencia, ¿no? Entonces, muchas veces hay una disociación, por eso es que no hay una respuesta. Nuevamente, los niños en riesgo son los que están, digamos, que vienen de estas familias muy autoritarias y por eso es que están de mucha pasividad, subordinación y resignación, ¿no? Y también mucha obediencia y respeta ciega a los padres, ¿no? No puedo contestar, no puedo mirar mal, es decir, todo tengo que obedecer, porque si digo no, de repente peor se pone la cosa, ¿no? Y eso es lo que normalmente nos comentan, ¿no? Factores que fomentan el silencio, al ser castigados o no ser creídos, el agresor también a veces continúa viviendo en casa, amenazar con recurrir a la violencia, o sobornar mediante regalos o amenazas, o inclusive llegar a poder hacer un tipo de relación si es que hablamos de los videojuegos o estos chats que tienen desde un año antes. Aprovecharse las necesidades de afecto de niños, como habíamos mencionado también al inicio. Y aquí tenemos estas tres respuestas. Estas tres respuestas no están solamente relacionadas a lo que es violencia. Estas tres respuestas frente al peligro es de todos nosotros. Frente al peligro, a cualquier peligro, nosotros tenemos tres respuestas. Huimos, luchamos o nos bloqueamos, ¿no? Entonces, más aún, estas son intensas en cuestión por ejemplo, si es que hablamos de una violencia sexual, ¿no? O de un maltrato infantil. En la huida es una disociación, me voy, porque es una defensa del niño, poder bloquear lo que está pasando en ese momento. Por eso es que muchos no nos pueden contar porque no recuerdan, ¿no? El aislamiento social también, la evitación. La lucha es la irritabilidad, la rabia, los problemas de conducta. Hay muchos niños que tienen el diagnóstico de disruptividad o también de disociación, de disociales, pero es también de repente si indagamos, pueden ser que muchos de estos niños también tengan detrás el motivo que han sido violentados, ¿no? Y también tenemos el niño en lo que es bloqueo y parálisis, que es la construcción emocional. Lo que podemos ver es que se les dificulta conocer qué es lo que están sintiendo, ¿no? Se les dificulta mucho identificar qué emociones están sintiendo, ¿no? Bloqueos cognitivos también o conductuales. Entre las consecuencias del abuso tenemos la depresión, estrés postraumático, baja autoestima, comportamiento hostil. Si vemos son los principales, hay muchos más y por eso es que es bastante importante que el abordaje o la intervención no solamente son de meses, ¿no? En realidad son de años y esto depende de cada caso, ¿no? Entonces es en realidad un acompañamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Parte de las características que tenemos en mamis es que no los vemos meses, ¿no? Sí podemos hacer psicoterapia y en esto es que también es el apoyo que tenemos de la institución para poder recibir a los chicos y poderlos tratar a lo largo del tiempo, ¿no? Hay muchos que ya llegan de repente de 16 años y pues al cumplirse los 18 ya no los podemos atender por cumplir una mayoría de edad, pero estos son derivados a lo que son los centros comunitarios más cercanos a su domicilio.
Entre la intervención terapéutica tenemos a lo que es psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, también lo que es entrenamiento de habilidades sociales. Terapia individual también sugerimos a los padres para que vayan a un centro comunitario, ya que nosotros vemos a los papás en un entorno como en función de los roles de padre y madre, pero muchas veces el impacto de la violencia está en casa, entonces sí derivamos, si es que es necesario, a papá o mamá o al que esté encargado también o la abuela, que a veces también tenemos a los abuelos como tutores, ¿no? Talleres para padres o tutores también y tratamiento farmacológico dependiendo de los casos, ¿no? Y las terapias normalmente eh, que trabajamos es lo que es la terapia gestal, la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica familiar, terapia con enfoque del trauma, el DBT, terapia de MDR y terapia somática. Y no podemos también dejar de lado la prevención. La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial, ¿no? Como antes habíamos comentado, ¿no? Todos somos mamis, ¿no? Entonces sí es importante en que siempre tengamos el mismo mensaje, no solamente en las consultas externas que tengamos, ¿no? Sino también hospitalización, y así como también en casa los chicos lo que observan es lo que aprenden, también de acuerdo a cómo nos observen entre nosotros, en que tengamos este buen trato entre diferentes especialidades, entonces van a ser para ellos, el instituto va a ser una experiencia de un lugar seguro, ¿no? Y justamente es muy posible que esa sea su primera experiencia para ellos de un lugar seguro, ¿no? Así también los programas de prevención más eficaces son los que prestan apoyo a los padres y los aportan como conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos, ¿no? Parte de nuestro trabajo es brindarles los recursos adecuados para que puedan estos tenerlos en casa. Parte de nuestra promoción en lo que es en abril y noviembre que tenemos de mamis, este año hicimos para abril stickers, ¿no? Para repartirlos a los chicos para la prevención del maltrato infantil, ¿no? Y por qué no también normalizar estas frases para ellos, ¿no? Y que no solamente sean de repente frases con mucho cuidado que a veces se utiliza para evitar el término violencia sexual, ¿no? Pero también si es que no lo normalizamos de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿cómo sensibilizar, no? Entonces, creo que poco a poco vamos a poder orientar o informar también a ellos para que puedan también ejercer sus derechos, ¿no? Y bueno, muchas gracias.